¿Cómo están, amigos de Armonía Animal? Bienvenidos a un programa más. Hoy les traemos un interesante recorrido porque nos venimos a conocer el herpetario Los Bichos de Diana. Un lugar muy bonito, un lugar de aprendizaje, de interacción, un lugar donde podemos hacer lo que siempre decimos que hay que hacer: aprender sobre los animales, pero también aprender de los animales. Los animales tienen definitivamente muchas cosas que enseñarnos. Así que hoy les quiero presentar al creador de todo esto. Él es Gabriel Reyes. Gracias, Gabriel, por recibirnos. Hola a todos, hola Marlene, muchas gracias por la oportunidad. Pues sean bienvenidos a este espacio que ha sido dedicado especialmente para compartir conocimiento y educación con nuestra comunidad, específicamente aquí en Ciudad Vieja, desde hace ya varios años, pero nos alegra muchísimo que cada vez el turismo nacional, y no solo nacional, sino que bastantes extranjeros, pues conocen de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestra iniciativa, y tienen el deseo de visitarnos, y es algo que me alegra mucho, que ha ido creciendo en los últimos meses, ¿verdad? Antes de empezar, Gabriel, quisiera que por favor nos contara un poquitito acerca de usted, cómo es que surge esta idea de hacer este lugar tan bonito, tan lleno de vida, de vida Gracias. silvestre y sobre todo pues el objetivo que tiene de enseñar, ¿verdad? Por favor, cuéntenos un Gracias, poquitito Marlene. acerca de usted. Voy a intentar ser un poco breve. Todo empieza pues en mi adolescencia, ¿verdad? Yo siempre he sido muy, pues sí, fanático, fanático un poco de la vida silvestre. Me encanta la naturaleza, siempre me ha gustado. Tuve la dicha de que mi papá, es una cosa que les decía cuando vinieron, que tenía que mencionar, mi papá, don Juan Reyes, a pesar de tener solo primero primaria, que estudió en los años 60 en una escuela pública aquí en Guatemala, solo aprendió a leer y a escribir, y el abuelo lo sacó de la escuela porque le dijo que ya estaba hecho, ¿verdad? Pero a pesar de eso, mi papá fue una persona que le gustó mucho leer, muy autodidacta él, aprender de muchas cosas, y una de las cosas que aprendió fue a que la naturaleza y la vida silvestre alrededor nuestro nos genera un beneficio. Y lo primero que él hizo fue a enseñarnos a nosotros a ser respetuosos de las serpientes. Mi papá tuvo parcelas en laderas de volcán de agua, en las montañas que tenemos aquí al norte de Ciudad Vieja, y él nunca asesinó serpientes, porque él sabía que llegaban las serpientes a su parcela agrícola a comer ratones. Entonces ahí empieza toda esta aventura, porque en mi adolescencia pues yo empiezo a tener un poquito más de gusto por la vida silvestre, a inclinarme más por la herpetofauna, como se conoce a los reptiles y anfibios, y para ser más específico, a las serpientes. Me encantan las serpientes en general, y a partir de todo ese conocimiento que fuimos adquiriendo con el pasar del tiempo y los años, pues la idea y la iniciativa de compartirlo con la gente siempre estuvo ahí, porque es importante compartir lo que aprendemos. Yo siempre digo que si nosotros hemos visto la luz, tenemos toda la obligación de que esa luz ilumine a todos, y es lo que hemos venido haciendo. Entonces, Los Bichos de Diana como tal existe hace 11, 12 años. Lleva el nombre de Los Bichos de Diana la iniciativa o el proyecto de educación ambiental, dedicado al nombre de mi hija, no porque simplemente sea mi hija y porque es mi única hija, no, sino porque Diana ha hecho muchas cosas, y ella, mucho del trabajo que se hace aquí es gracias al apoyo de ella. Ella es una niña actualmente de 15 años, me hubiera gustado que estuviera acá, pero Sí. hoy está en clases, entonces no se pudo. Pero Diana ha contribuido mucho para que este proyecto crezca. Ha sido ella muchas veces imagen de este proyecto para con la sociedad en general, y me alegra mucho contarles de que gracias a lo que ella proyecta como adolescente en favor de la vida silvestre, hemos impactado más a la gente. La gente se sorprende mucho cuando ve a una niña manejando serpientes, que muchas veces la gente cree que son animales peligrosos o malignos, y cuando ya ven eso, pues ya bloqueamos esa situación y ya ven con otros ojos a la naturaleza, y por eso el proyecto pues lleva ese nombre. Y este jardín que ustedes están conociendo hoy, y donde está en exhibición parte de la colección que tenemos en nuestro resguardo, obviamente con las certificaciones correspondientes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, existe hace 5 o 6 años, y lo que les decía hace ratito, pues en los últimos meses ha crecido bastante las visitas a este espacio, y pues ahí invitados todos a visitarnos.
Un interesante proyecto familiar que se dedica a la conservación de la vida silvestre. Y yo quisiera que, por favor, Gabriel, usted nos ampliara un poquitito más el tema de la fauna silvestre, porque muchas veces confundimos ese término, ¿verdad? De la fauna silvestre con la fauna exótica, por ejemplo. Buenísimo. Y no es así, no es lo mismo. Así no ¿Y es lo por mismo. qué tiene tanta importancia la vida silvestre? Ok. Bueno, pues vida silvestre son todos aquellos organismos que crecen sin la intervención de los humanos, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, eh, un zanate, un ave tan común aquí en el Valle de la Antigua Guatemala, es una especie nativa guatemalteca y es 100% silvestre, ¿verdad? Eh, entonces, hay especies como también, lamentablemente, las palomas, por ejemplo, Ujú. que podemos ver en el Parque Central de la Antigua Sí. Guatemala. Hoy, claro, esa especie vive como un ave silvestre, sin intervención humana, Ujú. pero es una especie exótica, no es nativa de América, Ujú. vino de Europa y lamentablemente hoy esas poblaciones pues son muy grandes Sí. y están provocando también un desequilibrio natural. Muchas aves silvestres nativas guatemaltecas son desplazadas por estas otras especies que por intervención humana Ujú. también llegan a vivir como animales silvestres, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿verdad? Para aplicar en este sentido. Vida silvestre es todo aquello donde el humano no tiene intervención, pero hay otras especies que lamentablemente se han ido volviendo silvestres, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en el mundo y para no salirnos tanto del asunto de nuestro territorio, esos son los ejemplos que podría compartir, ¿verdad? Ujú. Interesante. Y hablamos también acerca de los ecosistemas y que cada animal cumple una función dentro de esta cadena, ¿verdad? Para mantener un ecosistema. ¿Qué Así es. pasaría, por ejemplo, Gabriel, si acabáramos con las serpientes? Híjole, eso sí es una situación muy grave, Marlene. Ajá, yo lo sé. Lamentablemente es algo que, y es parte del mensaje central que yo trato de compartir con quien nos visita en este espacio. Una de las dinámicas que utilizo para que quede claro después de hacer el recorrido aquí en el herpetario y observando los animales que tenemos en exhibición, aterrizo con la gente mostrándoles una caja de donde cómo nosotros criamos a los ratones que utilizamos para alimentar a nuestras serpientes. Y la gente se sorprende mucho porque siempre en nuestras cajas de reproducción hay muchísimos bebés. Una hembra de ratón puede parir hasta 16 bebés al Wow. mes. Ujú. Si ustedes hacen números, es bien complejo de explicar la fórmula, pero se puede demostrar que una hembra de ratón dando a luz hoy día 10 bebés y toda su descendencia se va a reproducir en un año y ella va a seguir reproduciéndose en un año, pueden llegar a ser más de 3 millones de ratones. ¿A qué Ah, aterrizamos? A lo que acaba usted de mencionar. ¿Qué pasa si las serpientes desaparecen? Sería un impacto gravísimo para la agricultura y obviamente para la economía humana. Mucha gente, y algo que también yo menciono siempre a la gente que nos visita, especialmente de zonas muy urbanas de aquí de ujú. Guatemala, por ejemplo, algún capitalino que nos visite, vive en el centro de la ciudad, no tiene idea de lo que pasa en el Sí. campo, Ujú. pero yo les digo a ellos, ustedes no pueden ser indiferentes ante el asesinato de una serpiente, porque Sí. una serpiente está generando un control biológico en una zona agrícola. Lo que ustedes consumen allá en la ciudad es producido en las zonas agrícolas. Ujú. Si hay una escasez de algún producto provocado por una plaga de Ujú. algún tipo de roedor, va a encarecer el producto. Entonces, Ujú. aunque usted nunca ponga un pie en el campo, usted va a sentir el Depende. impacto en el bolsillo. Totalmente. Entonces, todos dependemos de la vida silvestre y es ahí cuando regreso a lo de los ratones, yo le digo a la gente, imagínense entonces si los ratones se reproducen a esta velocidad, si no hay serpientes, si no hay halcones, si no hay gavilanes, si no hay búhos, son animales que están alrededor nuestro todos los días haciendo una labor fantástica y de la que nosotros no tenemos que pagar. Y es Ujú. una otra situación que le digo yo mucho a los niños aquí cuando nos visitan estudiantes. Ustedes deben de ser ejemplos siempre donde sea que estén como estudiantes porque están siendo formados y nunca dejar desechos donde no corresponde, ¿verdad? Porque yo les digo a ellos qué triste es que las autoridades tengan que estarle pagando a un montón de gente Ujú. para que esté limpiando lo que muchos ensucian. Ujú. Y eso no debería de ser así. Y en el caso de los ratones en el campo, yo le digo a la gente, ¿verdad? Y a los niños también,
que respetemos la vida de una serpiente, porque el trabajo que hace esa serpiente en el campo, ustedes no lo van a hacer de gratis, porque yo les digo, yo tuviera mi parcela una plaga de ratones, y yo les digo a uno de ustedes que me vaya a matar ratones a mi parcela, pues me va a cobrar por matar a los ratones. Una serpiente está allá afuera haciendo su trabajo y no nos cobra. Nos está generando un beneficio fantástico y por eso deben de existir. Así es controlar las plagas, ¿verdad? Sí. Que romperían el equilibrio totalmente, ¿verdad? Si eso llegara a pasar. Por eso es que cada animalito es importante, incluso las lagartijas, que más adelante las vamos a conocer, o lo que nosotros les decimos lagartijas, ¿verdad? Usted tendrá el nombre técnico y nos hablará un poquitito más acerca de eso, pero todos cumplen una función importante, ¿verdad? Las aves e incluso las mariposas, si nos pudiera hablar una generalidad acerca de todos estos animales y cómo es que ellos hacen su aporte a la naturaleza. Buenísimo, eso es buenísimo. Un poquito complejo de explicar por la diversidad que tenemos, pero los insectos cumplen un rol bien importante también. En el ejemplo que usted mencionaba, las mariposas. Las mariposas se alimentan de néctar, son polinizadores, que también aquí en un jardín, ustedes en sus jardines puedan observarlo, llegan a una plantita a tomar néctar a la flor y así es como polinizan una flor y ahí obtenemos nosotros un fruto. Lo mismo hacen las abejas y otros insectos, ¿verdad? Y todos cumplen y tienen su parte en ese ecosistema de generar un círculo que genere un producto en el caso para los humanos, ¿verdad? En este caso para los humanos. Yo tengo aquí un árbol de melocotón, da sus flores, pero si no hay mariposas ni abejas, no van a haber frutas. Entonces yo necesito de esos insectos también. Y lo otro importante que ellos cumplen es, como se multiplican también bastante rápido, son presas de otros animales, ¿verdad? En el caso de los bosques del volcán de agua, hay bastantes especies de ratones silvestres en el volcán, ratones de bosque, que la mayoría de ratones depredan insectos. Ellos también, aparte de comer semillas y frutos en el bosque, se encuentran una mariposa, pues se la comen, ¿verdad? Y también esa mariposa pues ya cumplió un rol. También es presa de un ratoncito, que este ratoncito nos dispersa semillas y él es presa de una serpiente, de un halcón. Entonces todo está interconectado y es lo que debemos de tener claro todos los humanos, ¿verdad? Dependemos de cada especie, por pequeñita que sea, pero debe de existir. Por muy pequeñita que sea, dependemos de ellos, ¿verdad? Y bueno, si ustedes quieren seguir aprendiendo mucho más acerca de los animales, tienen que venir a conocer este lugar y a aprender, ¿verdad? Con esa disposición de verdad de conocer acerca de los animales. Yo quisiera, Gabriel, que por favor usted nos hablara de un tema muy, muy importante. De verdad que este tema es muy importante, Gabriel. Es acerca de que muchas de las personas pues tienen hoy en día fauna silvestre como mascotas. Y hay que saber diferenciar, ya lo hemos tocado, este tema lo hemos tocado ya varias veces en nuestro programa, acerca de la diferenciación y por qué no debemos tener animales silvestres como mascotas. Sí, hablemos de animales silvestres nativos, ¿verdad? Aquí en Guatemala está totalmente prohibido tener vida silvestre cautiva. Lamentablemente la ley llega en un momento a ser un poco flexible en ese sentido. Hay mucha gente particular que tiene colecciones de animales silvestres guatemaltecos cautivas y están registrados, entonces la ley los ampara, está bien. Pero una de las situaciones que sigue pasando lamentablemente es de que hay mucha gente que aún sigue capturando pichones de loros, de tucanes y de otras aves muy bonitas, llamativas. ¿Sí? Y todo esto porque les gustan los colores. Exacto. Todo se trata, este es un tema de egoísmo, ¿verdad, Gabriel? De que porque a mí me gusta y lo quiero tener, no me importa que el animal sufra, no me importa el impacto que le esté yo causando a la naturaleza, sino que yo quiero tener esta especie para que mi casa se mire bonito, para que mi corredor se mire bonito, ¿verdad? Eso usted acaba de mencionar, bueno, para ir más o menos en orden. Obviamente es ilegal, primero, que una persona capture un animal silvestre y más ilegal aún que yo lo compre. Estoy cayendo en el delito gravísimo de tráfico ilegal de fauna. Entonces, eso no se hace, amigos, por favor, no se hace, porque estamos impactando, como ya explicamos, cada animal, cada ave, cada reptil cumple un rol en donde sea que esté y si sacamos ese animal de donde debe de estar, ya estamos desequilibrando ese ecosistema. Entonces, una de las cosas que usted mencionó en lo que acaba de decir es el ego de la gente. Yo he escuchado y he detectado muchas veces que la gente cree que el tener un ave silvestre tan bonita en coloración como un loro, como un guacamayo en su jardín, eso le da estatus.
Es lamentable que mucha gente exacto. siga creyendo eso. Y lo que les mencionaba de que este loro que nosotros tenemos aquí, que es parte de nuestra colección, lamentablemente una persona lo tuvo en cautiverio muchísimos años. Es un animal que no puede regresar a la Claro. vida silvestre. Y yo siempre le cuento la anécdota a la gente. Él venía con plumas solo en la cabeza. Los loros y pericos, guacamayos, son animales muy inteligentes. Cuando están en cautiverio tienen que tener condiciones mínimas. Ellos se estresan muy fácil y una de las situaciones donde detectamos que el animal está bajo muchísimo estrés por una mala alimentación o por el espacio totalmente inapropiado donde está, es que se empieza a quitar las plumas él mismo. Entonces, yo he visto en jardines de aquí de la antigua Guatemala, no puedo decir nombres, guacamayos rojos, que es una especie en grave peligro de extinción en Guatemala, que están cautivas, en teoría de forma legal, y que no tienen plumas. Entonces, de paso, la gente comete el pecado de sacar un animal silvestre para tenerlo en su jardín donde no debe de estar, y comete el pecado más grave de no cuidarlo bien. De no cuidarlo, ¿verdad? No solo no lo deben de tener, sino que no lo tienen bien. Ese es un llamado definitivamente a la reflexión, ¿verdad? En este caso específicamente, pues que les den alguna autorización no significa que esté bien, ¿verdad? Por algo también está catalogado esto ya como un delito, ¿verdad? Así es que por eso es importante tener conocimiento. Por eso es que Armonía Animal les trata de llevar a ustedes toda la información necesaria para que ustedes aprendamos juntos acerca de todo lo que tenemos que saber de la vida silvestre y también de nuestras mascotas. Gabriel, ya para ir terminando, por favor, cuéntenos dónde estamos ubicados, cómo pueden contactar, tienen que hacer cita a las personas para visitarlos o cómo es el procedimiento. Gracias, Maleni. Pues sí, todos cordialmente invitados. Lamentablemente, ya lo mencionaba, que es un poquito complicado visitarnos para mucha gente porque no tenemos los recursos para tener personal que atienda constantemente aquí. Entonces, en las redes sociales, Los Bichos de Diana, en Facebook e Instagram, hay un número de WhatsApp al donde deben de comunicarse para poder coordinar la visita. Si ustedes nos escribieran hoy y tienen tiempo el fin de semana, cuadramos el horario que ustedes dispongan, ¿verdad? La donación que pedimos por ingreso por persona aquí, niños y adultos, es de 15 quetzales por persona. Extranjeros es de 25 quetzales. Todos estos recursos nos apoyan no solo para la manutención de la colección que tenemos en cautiverio, sino que para todo este tema de investigación que estamos haciendo en laderas de volcán de agua. Eso me ayuda un montón en ese sentido. Y ese es el proceso que lamentablemente por el momento tenemos que hacer, ¿verdad? Cuadrar la cita con anticipación. Estamos ubicados en la zona 6 de Ciudad Vieja, en la segunda avenida final sur de zona 6 de Ciudad Vieja. Es mucho más simple que ustedes nos ubiquen en el Maps, ¿verdad? Es más fácil y ustedes podrán ubicarse específicamente donde estamos nosotros y cuando cuadremos la visita, pues ahí nos coordinamos y podemos colaborar también en la ubicación. Así que invitadísimos a visitarnos. Bueno, ahí está toda la información acerca de este lugar que vale la pena conocer. Y para seguirles mostrando más de lo que van a encontrar cuando ustedes vengan, vamos a hacer un recorrido. ¿Nos hace favor, Gabriel? Así es. Vamos al recorrido. Vamos. Y ahora sí, estamos por iniciar el recorrido acá en el herpetario Los Bichos de Diana. Y bueno, gracias una vez más, Gabriel Reyes, por permitirnos el ingreso a este lugar que está tan bonito y que hoy vamos a conocer juntos y aprender mucho sobre los animales. Porque ¿sabe qué decimos nosotros siempre? Que de los animales hay que aprender, ¿verdad? Bueno, ahora sí, nos muestra entonces. Por favor, pasen, vénganse por acá. Y pues empezamos a compartirles un poquito del mensaje principal que intento transmitir aquí a las personas, Marlene, en general que nos visitan. Lamentablemente, ustedes no me dejarán mentir, de los animales más asesinados en todo el mundo son las serpientes, por desconocimiento, por ignorancia, por mitos, por un montón de temas que son totalmente inválidos, ¿verdad? Porque estos organismos, pues, son bastante importantes alrededor nuestro y lamentablemente, pues, uno de los territorios del planeta donde más asesinatos ocurren
de estos organismos es Latinoamérica. Guatemala, pues tristemente no es la excepción. Aquí en Guatemala la gente pues hasta hace bromas cuando ve a un organismo de estos asesinados, y es una situación que solo refleja el grado de ignorancia que existe muchas veces en nuestras comunidades. Las serpientes son organismos muy importantes alrededor nuestro, ya que depredan gran cantidad de roedores. Este animal que estamos viendo allí es una boa imperator, es como la ciencia conoce ese organismo. Es un animal totalmente inofensivo, de hábitos arborícolas, por eso les ponemos en los recintos ramas. A ella les gusta mucho estar enrollada sobre una rama. Es un animal muy común en las costas hacia los dos océanos de nuestro país, tanto allá en el Atlántico, en el norte, como aquí en costa sur guatemalteca. Es un animal que alcanza tallas bastante grandes. Se sabe que aquí en Guatemala puede alcanzar 3 metros de largo una hembra. ¡Wow! Capaz de tragarse un venado joven, ¿verdad? Increíble. Son animales muy, muy bonitos. Este ejemplar tiene ahí una su característica bien interesante. Ella es bastante agresiva, y ahí ya podemos ver cierta actitud que está mostrando ante la cámara, que ve movimiento y ella siente que eso puede ser una amenaza, entonces le empieza a poner mucha atención, ¿verdad? Entonces, una de las situaciones que tratamos de contarle a la gente y al público en general acá es de que con las serpientes no hay absolutamente nada que temer. Las serpientes nunca, nunca van a morder, nunca van a defenderse si nosotros no invadimos su espacio. Lamentablemente es una situación que la gente muchas veces cree aquí en Guatemala y en Latinoamérica, que las serpientes los van a buscar, los van a perseguir para morder. Muchos accidentes que se dan de mordidas de serpientes venenosas en territorio guatemalteco se dan porque la gente camina en espacios silvestres y no es cuidadosa al caminar en esos espacios silvestres. Yo soy guía de montaña aquí en este territorio, y en mis tours, una de las cosas que nunca dejan de escuchar mis turistas es cuando vamos en un sendero, siempre vista el sendero, cuidado donde nos sentamos, cuidado donde nos paramos, porque las serpientes pues están muchas veces en los lugares donde menos creemos. Así es, Gabriel. Y bueno, usted mencionó un punto muy importante. Acá es definitivamente vital el aprender todo sobre los animales, porque nuestra ignorancia nos puede llevar a ser muy Sí, destructivos, ¿verdad, Gabriel? En el caso de las serpientes, acá como podemos ver a esta hermosa mazacuata, realmente es impresionante, ¿verdad? Son animales que están estigmatizados, como usted lo comentaba. Alrededor de ellas giran muchos mitos y muchas verdades, y solo la educación puede hacernos de verdad valorar estos ejemplares tan sí. maravillosos, ¿verdad? ¿Qué Vamos comen a... estas serpientes? Yo tengo Excelente. esa duda, Buenísima Gabriel. pregunta, perdón Maleni que no aclaré esa situación. Este animal en cautiverio pues es alimentado por roedores, ¿verdad? Ella es una hembra relativamente joven, mide 1,20 m aproximadamente. Ella se come unas 6 ratas al mes acá con nosotros, de unos 400 gramos cada rata, ¿verdad? En estado silvestre, un ejemplar de este tamaño comería todo lo que pueda cazar: un ratón pequeño, una rata, una ardilla, un conejo, una zarigüeya ocasionalmente. Como es un animal de hábitos arborícolas, en estado silvestre también se alimentan de aves. Entonces, son animales de hábitos nocturnos, y en la noche es que los podríamos encontrar activos en sus zonas silvestres donde aún están presentes, ¿verdad? Estos animales. Es lo que comen estos organismos, ¿verdad? Muchas personas quizás se preguntarán, Gabriel, si al encontrarnos un ejemplar de estos, por ejemplo, haciendo un recorrido, o que de repente pues puedan llegar a nuestra casa por algún incendio o alguna cuestión de estas, ¿qué es, digamos, si nos... ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Ya usted nos platicaba que no las debemos atacar porque no representan peligro realmente para nosotros, pero ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Qué es lo correcto hacer? Buenísimo. Lo ideal es obviamente ante un animal silvestre, cualquiera sea la especie de animal silvestre que estemos hablando, es guardar distancia, ¿verdad, Marlene? Obviamente son animales salvajes que pueden llegar a vernos a nosotros como un peligro. Por ejemplo, una ardilla es un animal, pues aparentemente un mamífero, que nosotros lo podemos ver en el bosque muy noble, muy tranquilo. Pero si nosotros, por alguna razón, una ardilla quedara atrapada en una habitación en nuestra casa y nosotros intentamos
contenerla de alguna forma, se va a sentir agredida, y las ardillas son roedores y tienen unos dientes muy grandes. Entonces, si se va a sentir agredida, ella va a morder y eso ya nos causaría un daño. Entonces pasa lo mismo con las serpientes. Si nosotros llegamos a tener ese pequeño inconveniente de tener un encuentro con un animal de estos en una zona urbana, pues lo ideal es guardar distancia, llamar a personas que nos puedan ayudar para evacuar al animal de donde está. Obviamente el mensaje principal aquí, Marlene, es nunca hacerle daño a un animal silvestre. Son patrimonio natural de todos, que debe de existir, que debe ser protegido por todos. Entonces, llamamos a algún experto que nos pueda ayudar, y una de las cosas que me alegra mucho que está pasando actualmente al menos en este territorio de Zacatepeques, es de que muchos amigos y vecinos, pues si nosotros no respondemos un llamado, llaman a los bomberos, y hay muchos bomberos que son muy amables y capturan a estos organismos, y después los son reubicados en lugares apropiados, ¿verdad? Eso es lo que corresponde hacer. Información importante, sin duda alguna, y también un llamado a la reflexión para que no todo lo que nos cause temor en algún momento, pues lo querramos destruir, ¿verdad? Seguimos acá con nuestro recorrido. Vamos a observar este animal. Aquí voy a sacar a este ejemplar, lo vamos a ver de cerquita. Wow. Esta especie, yo le digo siempre a la gente, es la especie bandera del proyecto nuestro, de nuestro herpetario en temas de educación con la gente. Esta serpiente es una especie totalmente inofensiva. La gente le llama acá en Zacatepeques y en la mayoría del territorio guatemalteco donde esta especie habita, mazacuate tierra fría. Lamentablemente con nombres comunes es un poquito complejo es el asunto, porque muchos nombres comunes se repiten. A las boas, que es el animal que vimos anteriormente, también les dicen mazacuatas. Y a este animal también le dicen mazacuatas, solo que son serpientes totalmente distintas. Las boas son un grupo taxonómico de serpientes específico y esto es otro grupo de serpiente específico, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a poner tan técnicos, pero son especies totalmente distintas. Lo que sí tienen en común es de que son animales totalmente inofensivos. Esta especie a mí me da mucha tristeza, que es una de las serpientes más asesinadas alrededor de Zacatepeques, específicamente alrededor del Valle de la Antigua. Esta especie se pone en temporada de apareamiento de reproducción a mediados de noviembre. Dura el apareamiento, la temporada entre un mes, mes y medio, y lamentablemente en ese tiempo del año, los ejemplares, pues en su afán de reproducirse, le pierden totalmente el temor a los humanos y se exponen mucho. Y es cuando nosotros hemos documentado, de verdad, Marlene, es muy triste, decenas de ejemplares asesinados, tanto en zonas urbanas como en zonas agrícolas. Y él es un macho jovencito de 6 años de edad. Él salió literalmente del huevo aquí en mi mano hace 6 años y es uno de 11 hermanos. Y él es el más grande de los hermanos, por eso lo tenemos acá. Él está totalmente acostumbrado a las personas, por eso es muy tranquilo, entre comillas, un poquito tranquilo, de vez en cuando da algún mordisco, pero es un animal totalmente inofensivo. Tienen dientes muy pequeños, son serpientes también que en el campo se alimentan exclusivamente de roedores, comen ratas, comen ratones, comen ardillas, y cuando son ejemplares totalmente adultos, que llegan a medir hasta 2,5 metros, pues son capaces de tragarse a un conejo silvestre adulto, ¿verdad? Y como son serpientes que les encantan los roedores, Marlene, es bien común que ellas busquen zonas suburbanas. Aquí en la parte alta de Ciudad Vieja es de las zonas donde más nos llaman, porque estos animales eventualmente pues se meten a los domicilios, ¿verdad? Y uno de los frutos que puedo compartir con todos a través del medio de ustedes es que me alegra mucho que los 20 años de estar tratando de gritarle a la gente en el sentido de protejamos nuestra vida silvestre y específicamente nuestras serpientes, ha tenido bastantes buenos resultados, porque la mayoría de rescates que hacemos aquí en Ciudad Vieja han sido provocados porque la gente ha escuchado nuestro mensaje en favor de estos organismos. Y es algo bien bonito, ¿verdad? Porque las serpientes sabemos nosotros reconocer que culturalmente pues no son animales muy carismáticos para la gente en general, pero tienen su belleza, ¿verdad? Definitivamente son animales de bastante importancia para nosotros los humanos en todo el planeta. El bello planeta Tierra tiene cerca de 2.700 especies de serpientes. Guatemala, siendo un territorio tan pequeño, tenemos más de 150 especies.
Es que tenemos la fortuna de ser megadiversos Así y es. todos los animales realmente son muy hermosos. ¿Esta serpiente en específico, Gabriel, va a crecer más? Sí, mencionaba de que los machos adultos llegan a medir 2,5 metros. Sí, son serpientes bastante grandes los machos. Las hembras no pasan de metros 60, metros 70, pero los machos son bastante grandes. Lamentablemente, una de las cosas negativas que puedo compartir, tristes, es de que muchas veces he encontrado algunos ejemplares algunos ejemplares asesinados, machos, en zonas agrícolas de más de 2 metros. Estamos hablando, Marlene, de un ejemplar que seguramente tiene más de 25 años de edad y ha sido exterminado por la ignorancia de nuestra gente. Es lamentable este tipo de hechos, ¿verdad? Y es contra lo que nosotros estamos luchando y no nos cansaremos de luchar, tratar de combatir esa ignorancia alrededor que existe en nuestras comunidades alrededor de estos fascinantes organismos. Fascinantes organismos, sin duda alguna, todo lo que podamos aprender de esto nos va a servir de verdad para valorar y mantener esa megadiversidad de la que podemos presumir a nivel mundial. Guatemala es megadiverso y no lo estamos aprovechando. Así es, vénganse por acá. Aquí vamos a ver una de las especies de lagartos. Voy a sacar. ¡Qué belleza! Mire, estos animales de verdad son asombrosos, son increíbles. Esto, Hablemos. esto es una especie de lagarto o lagartija bastante común, entre comillas, en los bosques de pino encino alrededor de todo el Valle de la Antigua. Y era un poquito de lo que le comentaba ahorita al ingreso de ustedes, Marlene, que es triste. Y usted decía qué paisaje tan bonito puede ver ustedes de acá, pero desde acá también podemos ver que en estas montañas que tenemos al norte de nuestra posición y al norte del antiguo Guatemala, muchas zonas están siendo taladas. Están siendo taladas por temas residenciales, por tema de agricultura, y ya es muy importante que las autoridades locales se pongan a pensar realmente el impacto que esto va a causar para nuestro entorno y en ese sentido, esta especie es una de las lagartijas que seguramente si estas talas alrededor del Valle de la Antigua no llegan a ser controladas y no empezamos a educar a que la agricultura tiene que ser más sostenible en temas de vida silvestre, esta especie va a desaparecer del Valle de la Antigua porque es un animal que no tolera la intervención. Cuando el humano bota el bosque donde ellas habitan, pues ella nunca más la vamos a volver a ver allí. Es una especie muy común en la cadena volcánica, pero lamentablemente del territorio del antiguo Guatemala la especie pues se está viendo en problemas porque todo su hábitat está siendo destruido, ¿verdad? Entonces es un animal que lo podemos encontrar de los 1,200 metros hasta los 2,500 metros sobre el nivel del mar. Entonces no llega tan alto, ¿verdad? En temas de distribución altitudinal. Entonces, lamentablemente eso pone en riesgo de alguna forma a la especie. Las autoridades guatemaltecas en temas de protección de vida silvestre, esta especie no la tenemos catalogada como una especie amenazada de extinción, por el momento. Pero lamentablemente, solo para poner un pequeño ejemplo para los seguidores de ustedes y las personas que vayan a ver esto, es de que lamentablemente solo aquí en la antigua Guatemala podemos observar el impacto que está teniendo los temas residenciales y temas de agricultura en los bosques que apenas están intentando existir aún alrededor de la antigua Guatemala. Y el problema también es de que no solo especies tan bonitas como esta lagartija van a desaparecer eventualmente, sino que nosotros los humanos nos estamos quedando sin los bosques que le generan agua al Valle de la Antigua. Entonces eso es lo más dramático. La ciencia conoce a este organismo como Corytophanes percarinatus, es el nombre científico de la especie, y la gente pues en el campo les llaman cutetes de montaña. Y el nombre es bastante acertado, ¿verdad? En el sentido de llamarle un cutete de montaña, porque es una especie que vive solo en zonas realmente con cobertura forestal silvestre, ¿verdad? Cuando ese bosque desaparece, pues ellas ya no van a estar. Eso es muy ¿Lo triste y podemos lamentable. tocar? Claro que sí.
Las personas que visitan este lugar pueden tener la experiencia de hacer el contacto físico con estos animalitos. Así es. Imagínense, es una preciosura, realmente son muy hermosos. Sí, una de las cosas que buscamos aquí, Marlene, es de que las personas que nos visiten pues tengan un poquito de contacto con estos organismos para que vean y tengan otra perspectiva de estos organismos, ¿verdad? Hay una Ujú. frase que no recuerdo de quién es, ni quién la dijo en primera instancia, pero se habla de que si no tocamos, no conocemos. Entonces, agreguémosle lo otro. Si conocemos, vamos a proteger. Si Ujú. desconocemos, no nos va a importar que se destruya. Entonces lo importante acá, aquí en el herpetario de los bichos de Diana, es de que la gente tenga un poquito de contacto con estos organismos, que toque, que conozca y que si Ujú. conoce, proteja, ¿verdad? Así es. Eso es lo más Ajá, importante. porque una de las tendencias es que a lo que no conocemos le tememos y a lo que le tememos lo queremos destruir. Lamentablemente. Así es, Marlene. Es una realidad para nuestros países latinoamericanos en general. Ujú. Vamos a ver a Y otro organismo importante. Por acá, vénganse por acá. Quisiera mostrarles de todo, pero tenemos ahí un poquito del tiempo. Esto es algo muy importante que tienen que ver. ¿cuántas especies hay aquí, Gabriel? En, ahorita voy. En exhibición, híjole, Ujú, no he contado, pero creo yo que tal vez tenemos 12 o 15 especies en exhibición. ujú. Una de las más importantes y emblemáticas que actualmente está en exhibición aquí en nuestro herpetario desde hace ya 2 años es esta especie de lagarto. La ciencia conoce a estas lagartijas como abronias. Las abronias son lagartos que son de hábitos arborícolas totalmente. Viven en la copa de los Wow. árboles. Lamentablemente, eh, una malísima noticia para esta especie es el incendio que ha sucedido en el volcán de agua. Porque, les comento rápidamente, esta especie fue descubierta en el sur del volcán de agua en los años 60. Se vieron nada más 4 o 5 ejemplares en 10 años y en más de 50 años nunca más nadie había vuelto a ver un ejemplar. Gracias al trabajo de investigación que nosotros venimos haciendo independiente en laderas de volcán de agua desde hace muchísimos años, redescubrimos una población de esta especie. Lamentablemente es una especie que está en grave peligro de desaparecer porque el único lugar donde habita son los bosques del volcán de agua. Increíble. Entonces, esto quiere decir que además de cuando sucede esta reforestación desmedida, no solo nos afecta a nosotros, sino que también nos deja sin especies, ¿verdad? Que son el hogar de las copas de los árboles, el hogar de este bello ejemplar, de verdad. ¿Estos crecen, Gabriel? Ella es una hembra jovencita, crecen más o menos el doble, ¿verdad? En talla de su cuerpo, un poquito más, ¿verdad? Sí, tal vez casi el doble, ella es bastante joven. Y lamentablemente les vuelvo a repetir que en 50 años no se había visto la especie. Nosotros estábamos muy contentos hace 2 años de haber redescubierto una buena población de estos organismos. Estamos trabajando un programa de reproducción en cautiverio con Universidad del Valle de Guatemala y eh, pues les puedo compartir un poquito de la noticia, no puedo decir mucho porque por varios temas. Vamos a tener la primicia. Sí, pero no. Pero no le vamos a decir a nadie, Sí, Gabriel. No sí, le sí, vamos a sí. decir a nadie. Ok, hemos logrado el apareamiento de uno de los machos que tenemos con dos de las hembras que están cautivas. Ella es una de ellas y los bebés pues ya nacieron. Qué excelente, qué Es, buenísima noticia, la verdad es que sí, nos alegra mucho, pero lo que queremos es también, ¿verdad?, que la gente entienda por qué es importante la conservación de estos animales y de esa manera pues también se suman los esfuerzos que están haciendo ustedes para la conservación. así es. En ese sentido, como usted lo mencionó, lo importante de esto es que eh, no, algo que intento compartirle a los colegas investigadores de la Universidad del Valle es que a nosotros no nos debe interesar tanto tener ejemplares cautivos y lograr reproducciones. Esto es histórico porque es una especie única, endémica para el volcán de agua. Esta especie de abronia solo habita en el volcán de agua. Guatemala tiene
15 especies de abronias. Algunas habitan bastante territorio guatemalteco, pero muchas son especies únicas en el territorio guatemalteco. Esta es la en mayor amenaza porque solo habita el volcán de agua. Entonces, lamentablemente, lo que estamos intentando nosotros transmitir es que los bosques donde este ejemplar habita deben de ser protegidos. Porque, no solo por ella, porque es una especie única para el planeta, es patrimonio natural de toda la humanidad de esta especie, porque solo habita en territorio guatemalteco y solo en el volcán de agua. Pero si protegemos ese volcán y sus bosques, nos estamos garantizando agua y oxígeno para todos. No solo la existencia de este organismo espectacular, sino que si protegemos el hábitat de este animal, nosotros también vamos a ser premiados con agua y oxígeno. Agua y oxígeno. Vaya, si no lo necesitamos, ¿verdad? Si se nos va eso, pues ya, ya no va a quedar nada, ¿verdad? Gabriel, yo tengo una pregunta importante o puede ser que no tanto. No es cierto. Las lagartijitas estas que miramos que en nuestras casas, incluso ahora muy recientemente en los espacios urbanos y todo esto, y que son hermosas, ¿verdad? Ellas andan ahí por las paredes o entre las paredes. ¿Qué especies son y cómo debemos entonces cuidar de ellas, dejarlas ahí en nuestro jardincito? Yo, por ejemplo, lo que hago es dejar que se queden ahí en los jardincitos. Buena pregunta. Este grupo de lagartos al que se refiere Marlene es llamado por la ciencia Sceloporus. Es un grupo de lagartijas que tienen una característica bien particular. Sus escamas son bastante cónicas y les da una sensación o una textura de ser espinosos. Entonces, son lagartijas muy importantes, Marlene, porque se depredan muchísimos insectos. Yo siempre le insisto eso también a la gente que nos visita y me hace esa cuestionante que usted acaba de hacer. Yo ocasionalmente, los que viven alrededor aquí de este jardín, en las paredes, muchas veces si uno no se sienta a observarlo, se da cuenta de la gran cantidad de insectos que cazan. Sí. Y eso es muy importante. Y hay mucha gente que no le da valor a eso. Cada ejemplar de vida silvestre que vive alrededor nuestro, y en este caso en un jardín como este, una araña, también cumple un rol importante en este jardín. Y por eso hay que cuidarlo. Realmente espacios jardinizados como este deberían de ser manejados lo más orgánicamente posible. Yo aquí no utilizo nada de químicos, porque me gusta que vengan aves a anidar, me gusta que hayan lagartijas y me gusta que ocasionalmente se nos ha metido alguna serpiente. Entonces, eso es bien chilero y eso es lo que tratamos de compartirle a la gente, ¿verdad? Que seamos, como usted bien decía, de su causa, la armonía animal debe de ser una realidad que todos deberíamos de practicar. Vivir en armonía con todas las especies, vivir en armonía en nuestro planeta, ¿verdad? Para mantenerlo. Sí, importantísimo de verdad la información y es que son bellísimos, la verdad es que sí son bellísimos. Para concluir con esta especie, los hermanos mexicanos les llaman dragones de árbol, no a esta especie, a este grupo de lagartos. Las abronias habitan desde Oaxaca, México, hasta Costa Rica. Yo le tengo una gran envidia a los hermanos mexicanos porque ellos tienen muchísimas especies. Creo que tienen más de 30 especies de abronias en territorio mexicano. La mayoría son endémicas de zonas muy específicas de territorio mexicano. Entonces, una de las cosas que me alegra mucho y mis colegas investigadores mexicanos pues me tienen mucha envidia es de que esta es la especie de abronia de Mesoamérica más grande. Aquí tenemos un macho. No sé dónde anda este muchacho que se esconde muy bien. Ha de estar aquí abajo de las hojas. Me gustaría mostrarlo para que ustedes vean el tamaño. Vamos a ver si lo localizamos acá. Ahí está. Ahorita lo voy a... Sí me gustaría para que vean la relación, la diferencia que existe entre un macho y la hembra. Fascinante, porque eso solo ustedes, los expertos, pueden identificarlos. A nosotros, las personas comunes. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Es muy difícil identificarlos, pero en este caso sí podemos ver una diferencia morfológica. Más o menos en talla, sí, más o menos en talla. El macho que está allí es un adulto pleno. No creo que crezca más, es enorme para la especie y las hembras, como ustedes pueden ver, son bastante pequeñas en relación a él.
Ellas aún son jóvenes, van a crecer un poquito más, pero cuando ya son hembras totalmente adultas sí se nota también la diferencia al lado de un macho totalmente adulto. Las hembras son mucho más pequeñas que un macho, ¿verdad? Pero ahí podemos darnos cuenta la diferencia de talla. Y como las dos hembras, les comento y como les comenté, estaban embarazadas, los bebés nacieron ya desde hace casi 2 semanas. Y antier precisamente pues ya las regresé a este espacio donde conviven los 3 ejemplares y esperando la próxima temporada de apareamiento que es en agosto y seguramente lograremos otra vez que nuestro macho pues haga su trabajo. Y eso es muy importante para la conservación de esta especie por el momento. Estamos aprendiendo todos los datos, por eso no puedo compartir mucho, pero todos los datos que tenemos ahorita del apareamiento y nacimiento, todo es nuevo para la ciencia guatemalteca. Nadie había logrado nacimientos de una especie de abronia en cautiverio en territorio guatemalteco. Es un logro fantástico. Increíble. Y estamos viendo por acá en la ficha técnica, Gabriel, que también usted fue el que redescubrió, ya usted nos mencionó un poquito acerca de este dato, ¿verdad? Pero usted redescubrió esta especie. Sí, es lo que mencionaba, que la especie se descubre para la ciencia en los años 60 y la especie no se volvió a ver en 50 años. Entonces, por eso se volvió un boom mediático para mi persona, para este herpetario, para el proyecto Los Bichos de Diana, porque fue alguna novedad fantástica hace 2 años. Pues muchos medios de comunicación le dieron muchísima cobertura al suceso. Pero lamentablemente, y la mala noticia alrededor de esto, Marlene, era que nosotros esperábamos con este boom mediático que dio el redescubrimiento de una especie única para los bosques del volcán de Agua, que el Estado de Guatemala le pusiera atención a todo lo que nosotros hemos venido diciendo que sucede en el volcán de Agua. Y tristemente no pasó. Y eso se reflejó en este incendio que acaba de suceder. Sí. Y que lamentablemente todos los peligros que están acechando la vida silvestre del volcán siguen ahí. Y el Estado no tiene las reacciones que nosotros quisiéramos que tuviera, ¿verdad? Es un llamado a la reflexión, sin duda alguna, ¿verdad? Que las autoridades le pongan un poco más de atención o la atención debida al tema, porque no es cualquier cosa. Estamos hablando de vida y vida para todos. Y vida para todos. Así que esta sería un poquito del recorrido que compartimos aquí con quienes nos visitan y la invitación para todos, para que puedan visitarnos. Y creo que también vale la pena mencionar que lamentablemente nosotros no contamos con los recursos para tener puertas abiertas y tener un horario específico para recibir visitas. Lamentablemente necesito que si ustedes desean visitarnos, pues nos escriban al número de WhatsApp que aparece en redes sociales y coordinamos la visita, ¿verdad? Con todo gusto les platicaremos y compartiremos con ustedes, pero esa es la forma de recibir visitas acá. Lamentablemente, quisiera tener los recursos para tener abierto constantemente, pero no es posible, por el momento no es posible. Esperamos que lugares como estos tengan el crecimiento que merecen porque es un gran aporte social el que hacen en cuanto a la educación y conservación de la vida silvestre y de todo lo que los seres humanos y los guatemaltecos en este caso necesitamos aprender para seguir conservando la megadiversidad que tenemos y pues conservar tantas especies que están a punto también de extinguirse totalmente y que esperamos que eso no pase. Así que aquí, esto es lo que vimos hoy, pero todavía hay muchas cosas más que ver y esperamos también que ustedes pues puedan venir, organizarse en grupos estudiantiles, en grupos de amigos, para venir a conocer el herpetario de los bichos de Diana. Así es, ¿verdad? Los esperamos entonces por acá.